en esta unidad o en este capítulo, pues vimos que hay un chorro de problemas, y sí son un chorro de problemas que no sabemos cómo resolver en tiempo polinomial. Pero la mala noticia, o pues sí podemos decirle mala noticia, es que aparecen por todos lados. O sea, que no podemos decir, pues ya es NP harto, ya es NP completo, ya mejor me voy a llorar a mi casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo que vamos a revisar ahora es qué vamos a hacer en esos casos. Y de hecho esta unidad así se llama. ¿De la 8 pasamos a la 10? Sí, no, de la 8 pasamos a la 10. Nos brincamos la de PESPAIS. Si se fijan en el temario, esa no está incluida. Bueno, entonces, como les decía, esta unidad se llama extendiendo los límites de la tractabilidad, pero es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. O sea, vamos a intentar dar herramientas, algoritmos para resolver de alguna manera problemas que son NP-hard. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con uno de esos problemas NP-hard? Entonces, o sea, nosotros sabemos que la teoría dice que es muy poco probable que ese problema exista, ¿no? De hecho, la práctica dice que es muy poco probable, aún menos probable que si existiera que nosotros lo encontráramos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero lo que tenemos que recordar es que hasta el momento hemos dicho, ¿qué hemos dicho o a qué nos referimos cuando afirmamos que hemos resuelto un problema? Entonces, para decir que nosotros hemos resuelto un problema es porque cumplimos con estas tres características. La primera es que siempre encontramos el valor óptimo, encontramos el valor óptimo del problema que queremos resolver. Lo segundo es que lo resolvemos en tiempo polinomial. O sea, porque siempre hemos visto que hay esquemas de fuerza bruta que resuelven el problema de forma óptima, pero estas soluciones de fuerza bruta toman tiempo exponencial. Entonces, digamos que en la práctica es como no resolverlo. Y la tercera característica es que debemos resolver instancias arbitrarias. O sea, cuando decimos que resolvemos una instancia del problema, no hacemos ninguna suposición extra acerca de acerca de esas instancias. Entonces, para decir que resolvemos algún problema en particular es porque siempre encontramos el óptimo, porque lo encontramos no importa cómo sea la instancia, o sea, lo hacemos para instancias arbitrarias y lo hacemos en tiempo, en tiempo polinomial. Entonces, lo que vamos a hacer en las clases posteriores, esta y las demás, es que vamos a sacrificar una de estas tres. Entonces vamos a sacrificar una de estas tres, vamos a retener a las otras dos y vamos a dar soluciones. En esta unidad lo que vamos a hacer es que no vamos a resolver instancias arbitrarias. Vamos a fijarnos en algunas instancias con propiedades particulares y le vamos a sacar provecho a esas propiedades particulares para poder resolver el problema de manera óptima y en tiempo polinomial. Esto tiene mucho sentido en la práctica porque ya dependiendo del ambiente en el que ustedes están, no es necesariamente cierto que se van a encontrar instancias arbitrarias. O sea, sí, analizando un poco el contexto en el que ustedes están trabajando, pueden determinar, restricciones que son inherentes al dominio en el que ustedes están trabajando. Por ejemplo, cuando trabajan en redes, que es en lo que yo trabajo, la mayor parte de los grafos son planos. O sea, porque los grafos, digamos que los nodos están puestos en el plano, que yo que trabajo en redes inalámbricas. La otra, por ejemplo, reducción es que la mayoría de los grafos se llaman grafos de disco unitario. Y eso es porque si ustedes tienen un nodo aquí, los otros nodos con los que están unidos son los que están dentro del radio de transmisión. Entonces no se trabaja en general con grafos
sino por ejemplo con grafos de disco unitario o grafos de esfera unitaria si es que están trabajando en el espacio. Pero bueno, entonces cada ya área particular da restricciones a las cuales les podemos sacar provecho para resolver instancias de manera óptima y en tiempo polinomial. ¿Sí les hace sentido? Vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver, por ejemplo, es que vamos a sacrificar optimalidad y vamos a decir, bueno, no vamos a entregar el óptimo, pero tampoco vamos a ser así, digamos que tan irresponsables, ¿no? Vamos a decir, no podemos encontrar el óptimo, pero sí vamos a dar un valor ρ, que es una garantía de aproximación. O sea, vamos a garantizar que vamos a encontrar para instancias arbitrarias en tiempo polinomial una solución que está a una distancia máxima del óptimo. O sea, es decir, por ejemplo, si estamos maximizando, vamos a decir que por decir algo, ¿no? Que nuestras soluciones van a estar a ρ del óptimo o van a ser ρ del óptimo, donde ρ va a estar entre 0 y 1, y lo que queremos es que ρ valga cada vez más cerca de ¿quién? De 1, ¿no? O sea, decir que siempre vamos a entregar 0.9 del óptimo o 0.95 del óptimo cuando estamos hablando de maximización. Cuando estamos hablando de minimización diríamos nuestra solución va a ser 1.5 del óptimo, 1.2 del óptimo, y entonces esos van a ser, como les decía, algoritmos de aproximación. Para dar algoritmos de aproximación vamos a usar técnicas como algoritmos aleatorios o búsqueda local, que es lo que vamos a ver adelante. Pero bueno, aquí vamos a ver, vamos a trabajar en instancias particulares y vamos a ver cómo, suponiendo algunas características acerca de las instancias con las que nos encontramos, que todavía podemos empujar un poquito más las cosas que sí podemos resolver, ¿no? O sea, por ejemplo, aun cuando en general no podemos resolver vertex cover en tiempo polinomial, si resulta, por ejemplo, que nosotros sabemos que el vertex cover que estamos buscando es de un tamaño no muy grande, entonces podemos encontrarlo en tiempo polinomial, un tiempo polinomialmente razonable. Entonces, otra vez nuestro viejo amigo vertex cover. ¿Qué era vertex cover? Se ha dado un grafo, nosotros queremos encontrar el ¿qué? El conjunto de los nodos de cardinalidad mínima que toca a todas las aristas, ¿no? Entonces, bueno, este problema, el de búsqueda, es NP-hard y no sabemos cómo resolverlo. Pero si tenemos información de que el valor de K es pequeño, entonces, de hecho, ya hasta un esquema de fuerza bruta vamos a poder tener una solución más o menos razonable. ¿Y cuál? Ah, no, ya se me pasé. ¿Qué podríamos, qué podríamos hacer entonces si K es un valor pequeño, ¿no? O sea, si sabemos que K no puede valer, o sea, que no crece con N, que está acotado y que es un valor pequeño en relación a N. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si ya tenemos esa información, digamos que lo más sencillo es que probemos todos los subconjuntos de tamaño K, ¿no? O sea, si ya sabemos que vale K y que K es pequeño, entonces podemos probar todos los subconjuntos de tamaño K, que es de mis n nodos, agarrar grupos de ¿qué? De tamaño K, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que todos estos son del orden de n a la K, ¿sí? Entonces, ahora ya una vez teniendo un grupo de K nodos, ¿cuánto tiempo me tardo en verificar que sea un vertex cover? Ya nada más tengo que ver que todas las aristas estén cubiertas, ¿no? Entonces, ¿eso en cuánto tiempo lo puedo hacer? Ya nada más lo puedo hacer en KN, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si se fijan, entonces puedo tener o sea, mi nuevo algoritmo es exponencial con respecto a K, pero entonces se vuelve exponencial, pero con respecto a K, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer en general en esta parte es que si hay las componentes exponenciales de nuestro tiempo de ejecución dependan de las variables que sabemos que crecen lentamente. O
sea, no vamos a querer que, por ejemplo, en este caso, la parte exponencial sea exponencial con respecto a n o a m, ¿no? Porque eso es lo que crece rápidamente con nuestras instancias, o sea, con el número de nodos o con el número de aristas. Pero si la parte exponencial queda con respecto a k, y sabemos que k es un valor pequeño, entonces, aun cuando es exponencial con respecto a k, esto me puede dar una solución más o menos razonable. Y esto, digamos que esta solución que les estoy proponiendo aquí es, ¿cómo se llama? Es fuerza bruta, ¿no? O sea, es pura fuerza bruta, ¿no? Que me queda exponencial con respecto a acá. O sea, prueba todos los, ¿cómo se llama? Todos los vertex cover, a ver si alguno de ellos es, prueba todos los posibles vertex, todos los posibles grupos de K nodos para ver si alguno es ¿qué? Si alguno es un vertex cover, ¿sí? Entonces digamos, bueno, pues eso no tiene mucho chiste, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esa podría ser el primer paso que damos y decir, bueno, ya tenemos una solución que es exponencial con respecto a la parte que crece lento. Pero bueno, la otra cosa que podemos ver es que aún dentro de fuerza bruta hay clases, ¿no? Hay unos algoritmos de fuerza bruta que son más brutos que otros. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, ¿qué podemos hacer? O sea, si hay otro algoritmo de fuerza bruta que tenga una complejidad aún menor. Y digamos que lo que quisiéramos es que en lugar que la base del exponente fuera n, intentar intercambiarlo por algo que crezca aún más lento. ¿Y qué sería lo mejor? Que la base fuera ¿qué? Que la base fuera constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros quisiéramos es que aun cuando nuestro tiempo de ejecución, o sea, nosotros sabemos que el tiempo de ejecución tiene que ser exponencial de alguna manera, ¿no? Pero lo que vamos a querer es limitar a que la parte exponencial crezca lo más lento posible. Y digamos que un cambio así bastante sustantivo sería llevar de base n a base 1 ¿a quién? A base 1 constante, ¿no? O sea, ¿sí están de acuerdo todos que este algoritmo es mucho más rápido que este? O sea, este número crece muchísimo más rápido que este, ¿no? Porque la obtenemos base 2. Entonces aquí hay un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un grafo de 1000 nodos con k igual a 10, el de bruta me toma 10 a la 34. Y el de bruta, pero no tan bruta, que aquí se llama better, me toma 10 a la 7, ¿no? Entonces 10 a la 7 se hace fácilmente. O sea, digamos 10 millones de cosas, 10 millones de operaciones son muy poquitas, pero estas son un chorro. Entonces hay mucha diferencia. Entonces, o sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo aquí? Bueno, tomar esa información extra de las características particulares de mi instancia e intentar explotarla lo más que se pueda, ¿no? Para sacar un algoritmo de una complejidad lo más pequeña posible. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué se imaginan que vamos a hacer ahora? O sea, vamos a intentar dar O sea, es un algoritmo de fuerza bruta para vertex cover, pero que la complejidad sea 2 a la k. Entonces, por ejemplo, si alguien ya nos dice esto, también, o sea, que esta complejidad ya nos dice cómo funciona el algoritmo. ¿Cómo debe ser ese algoritmo? Si se fijan por cada, o sea, como que hay una decisión, ¿no? O sea, digamos que cada K es el tamaño de mi conjunto que voy a generar, y ese 2 a la K como que me muestra que va a haber un árbol, ¿no? Un árbol con decisiones. Y entonces, ¿cuántas decisiones? O sea, ¿de qué profundidad va a ser este árbol? De tamaño K, ¿no? Y entonces, o sea, este tamaño K va a ser como que una por cada nodo, ¿no? O sea, o que en cada nivel de este árbol yo debo de poder decidir que pongo un nodo en mi solución, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues bueno. ¿Qué? Sí. Una pregunta. No me queda muy claro por qué es de K a la N checar todos los subconjuntos. ¿Por qué es de K? No, N a la K, ¿no? No, de K en el de abajo. Ah, o sea, no, no son todos ese es uno en particular. O sea, por eso mi complejidad me queda
me queda nk de numerar todos los posibles subconjuntos de tamaño k. Sí, Y ya uno solito me toma kn, verificar si es que, ¿cómo se llama? Si es que ese conjunto me da un, ¿cómo se llama? ¿Qué estamos haciendo? Un vertex cover. Pero, o sea, es la misma n. Sí, ese es el número de nodos. Es que no entiendo muy bien. A ver, bueno, pero primero sí queda claro que este nada más es para uno, ¿no? O sea, tengo mi grafo completo y ya tengo un conjunto K de nodos. O sea, este es, digamos que mi conjunto K. Y esto lo voy cambiando, ¿no? De estos ya sabemos que son del orden de n a la K, ¿no? Sí, queda más o menos claro. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto me tardo en checar si estos K nodos son un, ¿cómo se llama? Son un vertex cover. Tengo que comparar contra los que no están ahí también. Ajá, o sea, pero por ejemplo, digamos que ¿cuántas aristas puede tener uno de estos? n-1, ¿no? Y por cada una de ellas a lo más puedo enumerar n-1, ¿no? Si las enumero todas y no marqué todas las aristas, pues ya digo que no, ¿no? Ah, ok, sí, ya. ¿Sí? Gracias. Está bien, entonces recuerden, si cualquier duda nunca me dejen que me las brinque. Bueno, entonces ahora ya digamos que, o sea, ese era el esquema de fuerza bruta, pero ahora entonces queremos diseñar un esquema que esté menos bruto, ¿no? Y digamos que ya aquí nos dieron un tip y dijimos que nos dan 2 a la K, ¿no? Entonces quiere decir como que tenemos que hacer un árbol para tomar decisiones de quién es el que vamos poniendo, como que en cada nivel del árbol decidimos que ponemos o no un nodo dentro de mi, ¿cómo se llama? Dentro de mi vertex cover, ¿no? Y bueno, entonces lo que tenemos que sacarle provecho es a vertex cover, ¿no? ¿Qué sabemos de vertex cover? O sea, lo que sabemos es que si agarramos una arista arbitraria, ¿qué sucede? Exactamente, ¿no? Entonces al menos uno tiene que estar. ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, para que sea un vertex cover, al menos uno de los nodos tiene que estar en un vertex cover. Entonces, como que en cada uno de estos niveles podemos ir haciéndolo así, ¿no? Ir checando si cuál de los dos poner. Ahora, ¿cuál de los dos ponemos en el vertex cover? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, el árbol se va haciendo porque un lado va a ser el caso en el que ponemos a U en el vertex cover y en el otro porque ponemos a quién, porque ponemos a B. Y así vamos a ir operando para construir a nuestro vertex cover. ¿Sí les queda más o menos clara la intuición? O sea, sí es claro que si agarro una arista arbitraria, uno de los dos tiene que estar en el vertex cover, pero no sabemos cuál, ¿no? Entonces vamos a tener un lado de nuestro árbol, vamos a suponer que U está en el ¿quién? En el vertex cover, y en el otro lado del árbol B va a estar en el vertex cover. Pero bueno, lo que vamos a hacer es vamos a formalizar bien esta noción en el siguiente resultado. Entonces el siguiente teorema dice sea V cualquier arista de mi grafo con el que estoy jugando. Y entonces dice que G tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a K, si y solo si uno de estos dos, o sea, G menos U o G menos B, tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a K menos 1. ¿Sí les hace sentido? Y eso, como digamos que ya con este teorema ya queda así como que especificado qué es lo que vamos a hacer en nuestro algoritmo, ¿no? Nuestro algoritmo va a ser un algoritmo ¿qué? ¿De qué tipo? Va a ser un algoritmo recursivo, ¿no? O sea, vamos a comenzar y agarramos con una arista, ¿sí? Y luego entonces vamos a llamarnos recursivamente por un lado con un nuevo grafo que es este y por el otro lado ¿con quién? Con el de acá, ¿no? Pero bueno, entonces si eso es cierto, entonces ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, lo que nos dice este teorema es que si había en el primer nivel, o sea, con mi grafo completo, un independent set del tamaño que buscábamos, en al menos uno de estos dos casos debe haber un independent set del tamaño que buscamos. Y entonces eso lo tenemos que seguir haciendo ¿cuántas veces a lo más? K, ¿no? Y entonces hasta abajo, ¿con cuántas aristas nos tendríamos que quedar?
ya con ninguna, ¿no? Tenemos que irlas, ¿cómo se llama? Ya no deberíamos de quedarnos con ninguna arista si es que efectivamente esto era un ¿qué? Una independencia. Ahora, perdón, un vertex cover. Ahora, para todos recuerdan qué significa a un grafo quitarle un nodo. Primero de entrada, esto es un abuso de notación, ¿no? Pero todo el mundo lo usamos y digamos que ya se nos quita la pena y ya no vale gorro. ¿Por qué es un abuso de notación? Pues porque es un par, ¿no? Que es un par de conjuntos y este nada más es un conjuntito, ¿no? Pero bueno, digamos que ya usando de la notación, lo que decimos es que a este grafo le quitamos un nodo, pero le quitamos además ¿quién? Todas las aristas incidentes a él, ¿no? O sea, quitamos el nodo y se le arranca junto con todas las aristas. Entonces este es el grafo sin estas aristas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, recuerden, estamos vertex cover. O sea, si quitamos este, ya no nos preocupamos de cubrir a todas las aristas que ya cubría ¿quién? Que ya cubría U, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la demostración que vamos a hacer, que está, pues, es bastante sencilla. Entonces, como es un sí, solo sí, tenemos que hacer los dos, tenemos que hacer los dos lados, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que efectivamente G tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a K, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a suponer que existe este conjunto S que es de tamaño menor o igual a K. Ahora sabemos que porque como este cuate es un vertex cover, debe contener alguno de los dos aristas, ¿no? ¿Y por qué tiene que contener alguno de los dos? Porque si no, no cubrirían a esa arista con la que estamos jugando. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tendría que decir que agarramos una arista, bueno, es que ya es del teorema, ¿no? O sea, agarramos la arista arbitraria V y entonces debe contener al menos una de los dos. Entonces, suponemos que contiene a U. Ahora, si mi grafo G tenía, o sea, recuerden que estamos suponiendo que mi grafo G tiene un vertex cover de tamaño ¿qué? De tamaño K. Entonces, como es un vertex cover, al menos uno de los dos nodos de mi arista tiene que estar, ¿cómo se llama? En el vertex cover. Entonces ahora suponemos que es alguno de los dos. Entonces cuando tengo U, o sea, yo sé que tengo un vertex cover de tamaño K con todo lo demás, además de U, ¿no? ¿Qué pasa cuando quito a U? O sea, bueno, lo que quiero es que aquí tengo un vertex cover y yo sé que U forma parte del vertex cover, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las aristas que no son incidentes a U están cubiertas ¿por quién? Por los otros nodos que forman parte del vertex cover, que aunque yo no los conozco, pero yo sé que ellos están cubiertos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quito a U y me llevo a mis aristas? Pues las aristas que quedan deben de estar cubiertas ¿por quién? Por los nodos que quedan en el vertex cover, ¿no? Y ahora entonces, ¿esos cuántos van a ser? Tienen que ser menores o iguales que ¿qué? Que K menos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están todos de acuerdo? A ver, dudas de ese lado. O sea, recuerden, estamos suponiendo que este grafo G tiene el vertex cover del tamaño indicado, ¿no? Menor o igual que K. Ahora, lo que hicimos fue agarrar una arista arbitraria. Agarramos esta arista arbitraria BU. Al este cuate tener un vertex cover de tamaño K, bueno, al tener un vertex cover sabemos que uno de los dos debe de ¿quién? Uno de los dos debe de estar a fuerza. Entonces vamos a suponer que es U. Ahora, entonces, ya si U está en el vertex cover, yo sé que él más los otros K menos 1 o menos que son suficientes para cubrir a las aristas, bueno, sabemos que él y todos los demás son suficientes para cubrir a todas las aristas. Entonces, si yo me llevo al nodo, pero también me llevo a las aristas, entonces los que quedan siguen cubriendo a las aristas ¿qué? A las aristas restantes, ¿no? Entonces lo que queda debe tener un vertex cover de tamaño menor o igual a ¿quién? A K menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, digamos que aquí la cosa es que existen los otros K menos 1 nodos que aunque yo no sé cuáles son, ¿no? Y yo lo que sé es que entre U y los demás cubrimos a todas las aristas. ¿Sí? Y bueno, en particular yo sé que todas las aristas que no cubre U, las cubre ¿quién? Las cubren los rojos, ¿no? Porque si no fuera cierto eso, ¿qué pasaría? No habría un vertex cover y no sería cierto lo que estamos suponiendo. Entonces, si yo me voy y me llevo a mis, como
me voy y me llevo mis juguetes, los nodos rojos alcanzan para cubrir a lo que queda, ¿no? Porque si no, si llego yo y no cubrimos lo que queda, pues entonces ya estaremos violando nuestra suposición. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora el otro lado, que también que esta figura sirve. Ahora, vamos a suponer que uno de estos dos, ¿cómo se llama? Tiene un vertex cover de tamaño menor o igual a ¿quién? A k menos 1. O sea, entonces lo que estamos suponiendo es que los nodos rojos, ¿qué sucede con ellos? Ya cubren todas las aristas, ¿no? O sea, que en G-1 ya hay un vertex cover de tamaño k menor o igual a 1. O sea, todas las aristas ya están cubiertas por algunos nodos que forman parte del vertex cover, ¿sí? Entonces, si yo llego con otro nodo y otras aristas, debe haber un vertex cover de tamaño ¿qué? De tamaño k, ¿no? Porque todas las aristas nuevas que llegaron son cubiertas ¿por quién? Por el nodo que las trae, ¿no? Y digamos, si ya aquí estamos suponiendo que todas las que había anteriormente ya estaban cubiertas por los nodos, ¿quiénes? Por los nodos rojos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? Entonces, bueno, sí es cierto que si yo agarro una arista arbitraria, entonces G va a tener un vertex cover de tamaño menor o igual a k, sí, solo si alguno de estos dos subgrafos tiene un vertex cover de tamaño menor o igual que k menos 1. ¿Sí les hace sentido? A ver, pregunten dudas. Cualquier duda. Ya vimos que por las dudas no cobramos esto. O sea, ¿cuál es, digamos que acabamos esta demostración simplemente con darnos cuenta de que estamos haciendo vertex cover, ¿no? Y como estamos haciendo vertex cover, todas las aristas tienen que estar cubiertas. Entonces, si yo agarro cualquier arista, al menos uno de los dos está. Ahora véanlo de otra manera. O sea, imagínense que yo ya sé que este nodo U está dentro del vertex cover. Se imaginen como cuando hicimos la autorreducibilidad. O sea, yo ya sé que este nodo U está dentro del vertex cover. Pero es U y otros K menos 1, ¿no? Que estos otros K menos 1 son los rojos. Entonces, lo que quiere decir que entre U y los rojos tocamos aquí a todas las quienes, a todas las aristas, ¿no? Entonces, debe ser cierto que si yo llevo a U y me llevo mis aristas, los rojos deben seguir siendo suficientes para cubrir a quién, a las aristas que se quedan, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Y ahora, por otro lado, imagínense que U ni existe, nada más están los rojos y son contentos, ¿no? Ellos cubren a todas las aristas. Si yo meto otro nodo con aristas, pues entonces los rojos y yo cubrimos a todas las aristas, ¿no? Porque todas las viejas ya estaban cubiertas por los rojos y las nuevas llegaron conmigo, con U. Entonces los K menos 1 rojos más yo, bueno, más U, porque yo no soy nodo, sería chido ser, bueno, sí soy nodo en algunos modelos. Los rojos más U cubren a todas las aristas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y eso es lo que nos dice este y lo padre es que es válido para cualquier arista, entonces yo puedo agarrar cualquier, no tengo que gastar en buscar alguna arista que cumpla cualquier característica. Ahora, a ver, hay otro teorema. O sea, este nos va a dar la estructura de búsqueda, dijimos, ¿no? Entonces, vamos a agarrar una arista cualquiera y vamos a mandarnos a llamar de manera recursiva con un lado y otro, y subgrafo y un valor más chiquito de K. Pero ahora también lo que vamos a hacer en nuestro algoritmo es buscar una condición de parada para, o sea, digamos que aquí nos vamos a poner fancies y no vamos a querer que el algoritmo llegue hasta el final en todas las posibilidades de U, sino que vamos a intentar buscar una condición que podamos checar aquí y decir, ya no le busques más porque estos nodos que escogiste no eran los de, ¿cómo se llama? No me hacían un vertex cover, entonces ya regrésate, ¿no? Entonces eso nos dice el teorema que está acá abajo, y es muy sencillo, dice que si G tiene un vertex cover de tamaño K,
entonces debe haber, que era es un poco tu pregunta, debe haber más de, perdón, o sea, si G tiene un vertex cover de tamaño K, entonces debe de tener menos o igual de K por n menos 1 aristas. ¿Por qué? Porque cada nodo va a estar conectado con, bueno, cada nodo va a tener n menos 1 aristas, ¿no? A lo más, ¿no? A lo más, sí, perdón. Entonces, si hubiera más aristas que estas, no me alcanzarían mis K nodos. ¿Para qué? Para cubrirlos, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, si en algún momento en la llamada recursiva de mi algoritmo detecto que hay más de estas aristas, ya puedo detenerme, ¿no? Y digo que ¿qué? Que por ahí no estoy armando bien mi vertex cover. ¿Sí están de acuerdo? O sea, esta es una condición de parada que yo puedo checar desde antes. Entonces, bueno, ya con esto el algoritmo se ve así. Y está bien bonito, ¿no? O sea, sí está mucho, pero mucho más bonito que el fuerza bruta, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que hacemos? O sea, es un algoritmo recursivo bien pequeñito y que no tengo que después que... Mira, bueno, vamos a verlo, ¿no? Se llama vertex cover y recibe como parámetro grafo y el tamaño que yo espero que tenga mi vertex cover. Entonces, si ya no contiene aristas, yo declaro que sí lo puedo cubrir con esos nodos, ¿no? Porque no hay nadie a quien cubrir. Y ahora mi condición de parada, si mi grafo tiene más de estas aristas, yo digo que Nelson, ¿no? O sea, que no hay un vertex cover del tamaño que estoy buscando. Y luego, ¿qué es lo que hago? Agarro una arista arbitraria de mi grafo y ya hago dos llamadas recursivas. Y ya nada más regreso a or B. Y ese regresar a or B lo que me dice qué es lo que estoy haciendo. O sea, recuerden que si de nuestro árbol de recursión, cada rama a qué corresponde. O sea, una rama aquí del árbol de recursión, ¿a qué le corresponde? No, a una arista no, aunque una rama ¿a qué me corresponde? Exactamente, a un vertex cover, ¿no? O sea, aquí seleccioné este nodo, seleccioné este nodo, seleccioné este nodo y hasta acá ya me quedé con mi vertex, cover, ¿no? O sea, por ejemplo, porque aquí, bueno, lo voy a hacer más explícito, ¿no? O sea, en esta rama comencé U y B, ¿no? Entonces, un vertex cover en el que está U y en otro en el que está B. Y entonces acá, ¿qué hice? W, otro nodo W y otro nodo X. Y así me la fue llevando, ¿no? Entonces, una rama de estos, ¿qué es lo que me da? El vertex cover, ¿no? Entonces, regresamos OR a B, porque con una rama que diga así, ese sí se debe propagar ¿hasta dónde? Hasta arriba, ¿no? Porque si uno es vertex cover, sí es cierto que el grafo tenía un vertex cover. Entonces tampoco no está bien bonito. Porque en el otro había que hacer a los subconjuntos y luego de cada subconjunto estar viendo. Y aquí ni hay que hacer nada. Bueno, sí hay que hacer cosas, ¿no? Pero pues nada más ya está mucho más padre. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces para todos les queda claro que la complejidad es O de n a la 2 a la k por kn. Entonces el 2 a la k, ¿por qué es? Es el tamaño de mi árbol, ¿no? Todas las disyuntivas para ir armando mi vertex cover de tamaño k. Y el k a la n es de acá, ¿no? Contarle quién es. Contarle sus aristas, ¿qué? Sus aristas restantes. Entonces, fíjate, ya ni siquiera veo quién se conecta con quién ni nada. O sea, yo nada más cuento aristas. Si tengo más aristas de esas, digo, si tengo más aristas de esas, ya corto o podo esa rama, ¿no? No le sigo buscando por ahí. Si no, sigo. ¿Cómo ven? Está bien chido, ¿no? ¿Por qué no están bien emocionados ahí? Jalándose los cabellos, no sé. ¿Qué comentarios o dudas tienen? Pues está chido porque ocupa una propiedad, pues padre de
vertex cover, que es si uno está, el otro no está, y a partir de eso pues ya lo facilita uno. Eso es diseño de algoritmos. O sea, digamos que diseñar algoritmos es explotar estructuras del problema. O sea, y la investigación en algoritmos es eso. Agarras un problema, le empiezas a buscar por acá, y cuando encuentras una estructura que es una propiedad estructural útil, ya sale el algoritmo. O sea, siempre los algoritmos salen de haber descubierto alguna propiedad estructural, que en este caso es muy sencilla, ¿no? ¿Dudas? Bueno, entonces es una solución de fuerza bruta, pero que no está tan bruta, pero para instancias restringidas, ¿no? Porque igual si K creciera con N, esto se vuelve otra vez, ¿qué? Se vuelve otra vez exponencial, ¿no? Ya no se hace factible en la práctica. Bueno, entonces lo que vamos a comenzar a ver ahora es, vamos a ver que muchos problemas no muchos, que los problemas NP hard se hacen menos hard, de hecho se pueden resolver si es que trabajamos en árboles. Y generalmente si tenemos un árbol vamos a poder dar soluciones de programación dinámica o hasta algunos que sean bastante más sencillos. Entonces vamos a intentar también desarrollar la intuición de por qué en los árboles el problema se vuelve muy sencillo. Entonces vamos a jugar ahora con independent set en árboles. Entonces independent set, ¿qué quiero? Exactamente, quiero el conjunto más grande, ¿no? El conjunto más grande, el subconjunto más grande de nodos que entre ellos no compartan aristas, ¿sí? Ese es independent set. Bueno, entonces aquí hay entonces vamos a, digamos que ahorita nos vamos a concentrar nada más en cardinalidad. Nada más quiero la cardinalidad, el subconjunto de cardinalidad mayor que sea un independent set. Y entonces va el primero va una propiedad que dice que un árbol que tiene al menos dos nodos tiene al menos dos hojas. Y las hojas son nodos de grado 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos o más nodos, al menos siempre va a haber hojas, ¿no? Y al menos hay dos. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, cuando son dos solitos, los dos son hojas. O sea, cualquiera de los dos puede ser hoja, ¿no? Ya, digamos, con esta definición de que tengan grado 1 ya es no ambigua. Por ejemplo, en un árbol que está enraizado de un nodo que solo tiene una conexión hacia abajo, pero de ahí se expande, ese también puede ser hoja, porque de hecho la raíz es arbitraria. O sea, digamos que la raíz es de donde lo cuelgas. Por eso digamos que esta definición es más precisa, ¿no? O sea, es hoja el que tiene grado 1. Y sí, digamos que él podría ser la raíz. Y bueno, ya en ese árbol con raíz ya no es hoja, pero digamos que bajo ese contexto preciso en el que él se vuelve la raíz. Bueno, entonces, ahora la propiedad estructural a la que le vamos a sacar provecho para calcular independent sets en árboles muy fácilmente es que si B es una hoja, existe un independent set de tamaño máximo que contiene a la hoja. O lo que nos está, y ya qué nos diría para diseñar algoritmos, para diseñar un algoritmo para independent set en árboles. ¿Qué nos dice esa propiedad que no hemos demostrado? Pon las hojas. O sea, entonces, sí es claro, o sea, dice que si ves una hoja, entonces hay un independent set de tamaño máximo que contiene a esa hoja. Y la demostración es muy sencilla, es un argumento por intercambio. Entonces tenemos dos casos. Bueno, el caso más sencillo es que si B ya está en el independent set, pues ya acabamos, ¿no? Pero ahora pues vamos a pensar que no está. Y si B no está en el independent set, tenemos otros dos casos. El primero es que si su papá no está en el independent set, ¿qué sucede? Yo lo puedo poner y vamos a tener a un independent set mayor y entonces no era máximo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, un supuesto máximo que no tiene ni al papá ni al hijo, entonces no va a ser máximo porque nada me evita que yo meta a B.
¿Sí están de acuerdo? Ahora, en el caso de que sí esté su papá, ¿qué sucede? No puede estar los hijos. No puede estar, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo quito a mi papá y meto al hijo? Queda del mismo tamaño, ¿no? O sea, si el anterior era máximo, el que estoy haciendo sigue siendo un independent set y es del mismo tamaño, ¿no? Entonces, B siempre está en el, ¿cómo se llama? En algún independent set de tamaño máximo. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, en otras palabras, o sea, es seguro poner a las hojas al crear un independent set de tamaño máximo. Entonces, el algoritmo queda muy sencillo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo greedy basado en esa propiedad que acabamos de, en esa propiedad sencilla que acabamos de demostrar. Y dice, bueno, el algoritmo sirve para calcular independent sets en bosques. ¿Qué eran los bosques? Árboles desconexos. Un conjunto de árboles desconectados. Bueno, da un chorro de árboles que están desconectados. Entonces, comenzamos poniendo nuestro independent set en el vacío y luego dice que mientras el bosque tenga al menos una arista, lo que vamos a agarrar es al nodo, ¿cómo se llama? Alguno de los dos que sea una hoja. Y a ese que es hoja, lo añadimos a B. O sea, nosotros sabemos que al ser hoja, este nodo B forma parte de ¿quién? De la independent set, lo puedo meter. Entonces meto a mi nodo a este y borro todos aquellos nodos que estén conectados con quién, con B, ¿no? Porque si ya lo metí no puedo meter a los demás, ¿no? Entonces tengo que borrar de mi bosque a U y B y además las aristas incidentes que estuvieran a ellos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos. O sea, siempre que eliminamos a un nodo, siempre nos llevamos a sus quiénes. Siempre nos llevamos a sus aristas. Bueno, a este algoritmo que está puesto acá está mal. ¿Qué le falta? Agregar todos los que se quedaron solos, ¿no? O sea, ahí se pudieron haber quedado un montón de nodos solos y esos hay que ponerlos todavía al final. ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿en qué caso, por ejemplo, o sea, que teníamos así, ¿no? Que teníamos un pedazo de árbol así y pusimos a ¿no? Pusimos a U y entonces eliminamos a U, eliminamos a B y sus aristas y se quedó el solito. Entonces él también debe ser parte de ¿qué? Del independent set, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, otra vez digamos que este algoritmo está muy muy sencillo y lo único que hace es aprovechar esa propiedad que descubrimos, ¿no? Que las hojas forman parte del independent set. ¿Sí están de acuerdo? Pero no se volvería ya una hoja cuando eliminas a todos. Lo que pasa es que se queda sin aristas. Ah, ya. O sea, la definición que tenemos es que tienen grado 1 y los noditos solitos se quedan con... Y digamos, y hasta eso podríamos hacer también al principio, ¿no? O sea, un bosque puede tener un montón de nodos, bueno, no un montón, ¿no? Pero puede tener, bueno, sí un montón, pero en general puede tener nodos aislados. Y porque un nodo es un árbol, ¿no? Entonces él puede tener, o sea, puede tener un montón de noditos y esos también van directos a la independencia. Bueno, entonces este algoritmo es correcto porque nada más estamos siguiendo la propiedad que nos decía que las hojas van en el independent set. Y entonces, pero además aquí nos dice, ¿no? O sea, que lo podemos implementar en ODN si consideramos a los nodos en posorder, ¿no? Que es irte siempre al izquierdo, luego al derecho y luego a la raíz, ¿no? En otras palabras, lo que nos dice es que si tenemos árboles más o menos grandes, comencemos y podándolos por abajo, ¿no? Los podas, quitas a los de arriba y los vuelves a podar. Entonces como que le irían quitando las capas del árbol. ¿Sí están de acuerdo?
Y entonces como hacemos ese en post-order y ya acabamos, entonces a lo más nos toma O de n pasos. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces eso está muy fácil. ¿Qué pasa ahora si nos la ponen un poco más difícil y queremos otra vez independent set, pero ahora a los nodos les asignan un peso? Entonces mi entrada es mi grafo, pero además tengo una función que a cada nodo le asigna un peso, ¿no? Entonces esos pesos los vamos a denotar por, o sea, el peso del nodo B lo vamos a denotar por W de B y vamos a suponer que todos esos pesos son positivos. Ahora entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a usar programación dinámica, pero digamos que lo primero que tendríamos que ver es que ya no, la propiedad de que todas las hojas van ya no es cierto, ¿no? Porque podría ser que la hoja está bien chiquita y que su papá está bien gordote, ¿no? Entonces ahí hay que poner al papá. Entonces, cuando Greedy falla, digamos, nuestra siguiente alternativa es utilizar programación dinámica. Pero entonces ahora vamos a dar nuestra solución de programación dinámica. Ahora aquí va a ser una programación dinámica un poco distinta, porque vamos a querer, o sea, vamos a necesitar una forma de dar la información a los siguientes niveles a partir de la decisión que tomamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, imagínense que yo estoy parado, o sea que, bueno, primero voy a agarrar de manera arbitraria una raíz y voy a organizar las decisiones de mi algoritmo utilizando esa raíz y las relaciones padre-hijo, ¿no? Digamos, una de las cosas que sucede cuando yo declaro a un nodo raíz es que ya puedo hablar de relaciones padre-hijo entre los nodos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, un nodo es padre de, o sea, digamos que este nodo B es, perdón, este nodo U, bueno, si este nodo B es padre de este nodo U, si es que está en un camino a distancia más corta del nodo ¿qué? Del nodo raíz, ¿no? Entonces, una vez que yo escojo una raíz, yo defino relaciones padre-hijo entre los nodos que están unidos por una ¿qué? Por una arista, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a suponer que agarramos a un nodo raíz y ya está nuestro árbol con relaciones padre-hijo. Bueno, entonces ahora vamos a resolverlo por programación dinámica, ¿no? Entonces tenemos U y U puede tener un chorro de hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a analizar el caso de U. ¿Qué opciones tenemos para U? Ponerlo o no ponerlo, ¿no? Entonces, vamos a tener dos casos para U. Entonces, ahora, ¿cuál es el caso cuando sí lo ponemos? ¿Cuál es opt de sí ponerlo en U? Es el peso de U más Exactamente. el óptimo de U. Es el peso de U más. Ahora, si U está adentro, ¿qué puedo hacer con ellos? Exactamente, ellos no pueden estar, ¿no? Entonces, va a ser el peso de U más la suma para todos los B's que estén en el conjunto, le voy a poner así, no es de Chavo del 8, ¿eh? Es de qué. Para los vecinos de U, ¿no? Pero para nuestros vecinos, ahorita porque estamos, ¿cuál es la idea de, o sea, aquí tenemos nuestra raíz, ¿no? Y lo que vamos a querer de programación dinámica es que, ¿qué es lo que vamos a querer? O sea, a fin de cuentas poder resolverlo de abajo para arriba, ¿no? Pero como que niveles. Entonces yo quiero, o sea, digamos que cuando estoy aquí, y bueno, cuando lo hacemos recursivo, digamos que yo voy a resolver este problema, ¿no? Y luego voy a tomar la decisión acá, y luego una vez que ya tomé una decisión acá, tengo este otro problema abajo, ¿no? Y yo quiero, pero bueno, o sea, en este caso, en programación dinámica yo quisiera resolver esto independiente de esto, pero no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es intentar pasarle un pedacito de información al nivel inferior, pero digamos que esa información sea mínima. Si se fijan, esa información como que ya lo estamos codificando acá. Entonces, imagínense que, o sea, yo ahorita me despreocupo de lo de arriba, yo nada más quiero ver cómo esta decisión impacta en los niveles inferiores. Entonces ahora, si yo pongo U,
efectivamente gano su peso, y ahora le voy a sumar para todos los B que sean children de U. ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, yo ya sé que si puse a U, sus de abajo no pueden, ¿qué? No pueden estar. Pero Entonces, poner a sus hijos de... pero sus hijos sí. Entonces, lo que yo voy a decir es, miren, ustedes vean lo mejor que pueden hacer, pero sin que ustedes estén. O sea, el caso en el que tú no puedes ponerte. Sí, pone a los nietos. Él digamos que, quién sabe, ¿no? Ahorita lo dejamos así. Entonces, lo siguiente que tenemos que escribir es cuánto vale opt out de U. ¿Cuánto vale? Bueno, aquí no ganamos el peso de quién, de U, ¿no? Porque ya le estamos diciendo, haz lo mejor que puedas hacer, pero tú no vas. Estamos bien manchados, ¿no? Entonces aquí sería la suma para todos los B's elementos igual del conjunto children de U. ¿Y qué opción tengo? No necesariamente. Va a ser el max entre ¿quién? Entre opt-in de B y ¿quién? Exactamente, yo opt-out de B. Bueno, ya se enseñó allá, ¿no? Pero de todas maneras adelante está bonito. O sea, yo no sé qué, o sea, ¿por qué ponemos este max? O sea, ya sabemos que él no está, ¿no? Entonces lo puedo poner a él. Pero ¿qué pasaría si él tuviera un hijo así bien gordo? Entonces no me conviene ponerlo a él, ¿no? Entonces por eso le doy la alternativa de no ponerlo. Pero no se pone el hijo gordo, también podrá poner a U, entonces. No, porque estoy queriendo que sea un independent set. O sea, y es un poco con la pregunta que estaba haciendo, ¿cómo se llama? Jonathan. Con la pregunta que estaba haciendo Jonathan. O sea, estamos organizando nuestro análisis del algoritmo en esta dirección. Pero de todas maneras, o sea, digamos que este nodo, si yo lo pongo, no puede estar ni su padre ni sus hijos. Ajá. Pero si no lo pone, puede estar el hijo y el padre. Exactamente, si no lo pongo, Entonces no puede puede estar en el el primer caso. pero lo que pasa es que para este ya también consideramos el otro caso. O sea, digamos que este U, consideramos el caso de in de U y out de U. O sea, están las dos opciones. O sea, sí puede ser que esté U y que esté el hijo gordo. ¿Es en qué caso es? Cuando él está, ¿cómo se llama? Cuando él sí, o sea, en el caso tanto en el in como en el de out. O sea, digamos que ahorita lo que estamos debatiendo es, él no está. Entonces nuestro primer impulso fue decir, entonces los pongo a todos. Pero no necesariamente, ¿no? O sea, sí puede ser el caso que no esté y que no esté tampoco. O sea, que no esté en particular. Porque, o sea, yo decidí que no me conviene estar U por lo que sea, ¿no? Por otras cosas, porque también igual aquí teníamos otro hermano gordo. Entonces yo decidí que U no iba porque estaba este hermano gordo. Pero ahora todos los demás, o sea, por ejemplo, a él es probable que él agarre el op de, ¿cómo se llama? De in, ¿no? Pero quién sabe. La cosa es que nuestro programa va a probar que todas las opciones. Pero bueno, entonces, él no está. Al él no estar, lo que yo sé es que yo a ellos les doy la libertad de que estén o no estén. Dependiendo de qué, de lo que esté más, abajo. Entonces mi solución de programación dinámica queda de esta manera. ¿Cuáles son los casos base? ¿Cuál es el op de in de las hojas? Pues su peso, ¿no? Y el op de out de las hojas, pues es 0, ¿no? Porque no pueden. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? Entonces la recursión esta que está acá fea, está acá más ya escrita en bonito.
Entonces tenemos nuestros dos casos, of the in y of the out. Si se fijan, o sea, esta es una forma de pasar la información al siguiente nivel. O sea, le está diciendo, yo ya me puse, entonces ustedes de abajo pues tienen que considerar eso. O sea, ¿qué es? O sea, si yo ya estoy, los de abajo tienen que no estar. Si yo no estoy, los de abajo tienen la opción de estar o de no estar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Esto opera de la raíz hacia las hojas o de las hojas? ¿Mande? ¿Opera de la raíz hacia las hojas o de las hojas hacia la raíz? De hecho, o sea, nuestras recursiones siempre se asumen que empiezan de la raíz a las hojas. Pero en programación dinámica, ¿qué es lo que nos va a gustar hacer? Bottom up. Y vamos a hacer iterativo de las hojas hacia arriba, que es la diapositiva que viene hacia adelante. Ahora, ¿por qué pudimos hacer programación dinámica? Porque fue posible tal vez no hacer independiente el problema, pero pasarle información o verlo desde un punto de vista que ya no nos afectara el trabajo hecho. Así es, o sea, digamos que una vez que yo ya fijo esta decisión, o sea, una vez que yo fijo la decisión de este nodo, lo que está abajo se hace independiente de lo que fue arriba. ¿Sí están de acuerdo? O sea, todo mi subárbol acá, sí, todo mi subárbol acá queda fijo una vez que yo ya tomé esta decisión. O sea, me vale gorro todo lo que pasó en el resto del árbol. O sea, la interacción de este subproblema con el resto de mi instancia, nada más está dada por quién, por este nodo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, con que yo sepa qué fue lo que decidió él, es suficiente para que yo pueda resolver mi problema de manera independiente al resto de lo demás. ¿Sí están de acuerdo? Y esa es, digamos, que la esencia fundamental de programación dinámica en general. O sea, que yo pueda restringir la interacción entre las partes de mi instancia. ¿Sí les queda claro a todos? O sea, que la forma en que va a interactuar el resto del árbol con este pedacito de acá es a través nada más de quién, nada más de esta lista. O sea, toda la interacción está de esta lista. Y bueno, si yo ya tengo información sobre él, ya, yo puedo resolver este pedazo de manera independiente. ¿Sí están de acuerdo? Y esa es toda la clave. Digamos que eso es lo chido de los árboles, que si yo quito cualquier nodo, se desconecta. Y bueno, y de hecho también si quito cualquier arista, se desconecta. O sea, la interacción entre partes de mi grafo, nada más, o sea, está dada ya sea, por arista, por nodo. O sea, cualquiera de los dos que quite, desconecto las partes. Entonces, toda la información que me pueda dar la solución de una parte hacia otra, nada más es a través de él. Y eso es lo que me permite hacer programación dinámica en los árboles. ¿Sí les queda claro? Bueno, entonces ahora ya el algoritmo es este de acá. Entonces igual aquí vamos a ir bottom up, entonces lo que vamos a hacer es recorrer otra vez nuestro árbol en posorder, ¿no? ¿Dónde debe decir eso? ¿Dónde está? Ah, sí, acá. Entonces vamos a otra vez izquierda, derecha, raíz, ¿no? Izquierda, derecha, padre. Y entonces, si estos cuates son hojas, son nuestros ¿qué? Nuestros K base, ¿no? Entonces el int de una hoja es ¿qué? Su peso. El out de una hoja es, pues nada, ¿no? Naranjas. Y entonces para todos los demás casos, nada más tengo que llamar a ¿qué? A mi recurrencia que ya había, a mi recurrencia que ya había puesto. ¿Sí están de acuerdo? Y otra vez, o sea, lo importante es que como estamos haciendo en posorder, siempre va a estar ya lleno ¿quién? O sea, si yo agarro un nodo aquí U,
lo que esté abajo ya está ¿qué? Ya está lleno, ¿no? Ya está en mi arreglo de ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? Mi arreglo de memorización, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, si lo sigo en post-order, ya tengo los subproblemas para lo demás. Porque fue izquierda, derecha, arriba. ¿Sí? Y ya nada más al final, yo retorno el máximo entre poner o no poner a quién. A la raíz. Ahora entonces, después, ¿cómo recuperarían ya la solución? ¿A partir de qué? Pues de los pesos, ¿no? De mis arreglos de memorización, ¿no? O sea, ya otra vez, como siempre, nada más tengo que ver qué fue lo que decidí para cada uno de ellos. O sea, me fijo, ya sé la raíz, entonces ya sé qué le corresponde a sus hijos y veo qué fue lo que decidieron cada uno de ellos y los voy poniendo, ¿no? ¿Sí? Otra vez, como esto lo hacemos en post-order, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Cuál es? O de n, ¿no? Porque vamos, o sea, vamos por cada nodo y por cada nodo hacemos operación. Bueno, podríamos pensar que es O de m, por ejemplo, porque por cada nodo revisamos sus, ¿cómo se llama? Sus aristas, ¿no? O sea, podríamos ponerla como que es n por el grado de n, ¿no? Porque es el número de sumas que hacemos por cada uno de los nodos. ¿Sí están de acuerdo? Porque es la suma de los valores de sus aristas. Entonces, de hecho, para que esto quede más bonito, le podríamos poner que es O de m más n. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí. Pero es del otro que vimos. No importa, sí, sí. El ejemplo que vimos es para un árbol binario, ¿no? No, para un árbol. Para cualquier, o sea, pero en sí el algoritmo no nada más checaba los dos aristas como hijo. Entonces, para un árbol general tendríamos que checar a todos los hijos que tiene, bueno, no los hijos, a todos los nodos que están conectados a este. ¿Cómo? A ver, perdón. Es que, Ahora déjame pongo en... Es este, ¿verdad? no, fue del otro que Este Independent Set. no, del otro, el vertex cover. Este de acá. Ajá, nada más checábamos No, ya es que poníamos V, pero era por el arista, ¿no? Así es. Sí, ya me acordé. A mí me pasa exactamente lo mismo. Como son gemelos, Vertex Cover, Independent Set, Sí, me confundí. por eso siempre que estoy hablando volteo a ver de cuál estoy, si es Vertex Cover o Independent Set. Sí, me pasa. Bueno. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, resolvimos Independent Set en los árboles y digamos que a lo que le aprovechamos fue esto, ¿no? O sea, que una vez que tomamos la decisión sobre U, los subárboles son independientes entre sí. O sea, ellos nada más pueden interactuar a través de la decisión que hayamos tomado en U, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite hacer, ¿cómo se llama? Lo que nos permite hacer programación dinámica, ¿no? Y programación dinámica es ya resolver esto independientemente de quién, independientemente de lo demás. Ahora, lo padre pues, es que nosotros podemos generalizar esta noción. O sea, esta forma de resolver problemas la podemos hacer o la podemos extrapolar o generalizar a grafos que no sean árboles. Y entonces surge un concepto que está bien padre, que es muy poderoso, que se llama descomposición de... Bueno, se llama tree decomposition o descomposición de árboles o descomposición arbórea. Y la idea es que yo tengo un grafo general y lo que intento es transformarlo en un árbol, pero que está compuesto de piezas. Y piensen que las piezas son, lo vamos a ver de manera precisa, pero bueno, vamos, nada más es como que hacer el preámbulo. O sea, las piezas son conjuntos de nodos y aristas.
O sea, como que son nodos gordos. La cosa es que, o sea, esta descomposición en árboles me preserva las propiedades de mi grafo original. Pero ¿qué puedo hacer? O sea, yo lo que sé es que en esta descomposición de árboles, si elimino cualquier nodo, ¿qué va a suceder? Se desconecta esta parte de esta parte. Aun cuando este nodo ahora son un bonche de nodos. Pero entonces lo que se hace, digamos que con una descomposición arbórea, es que yo puedo utilizar programación dinámica sobre mi árbol, y lo que hago es, por ejemplo, fuerza bruta en las bolas. O sea, porque aquí hay un conjunto de nodos o problemas que tengo que resolver que involucran todos los nodos. Pero la cosa es que igual, una vez que yo ya resolví esta bola, yo puedo resolver esta parte independiente de lo demás, si es que lo tengo organizado así. Entonces con eso se abre un chorro, o sea, podemos aplicar la programación dinámica a un montón de problemas que no se puede directamente, y que, bueno, con esta organización ya lo vamos a lograr. O sea, vamos a lograr tener algoritmos que van a ser exponenciales en el ancho de la bola, pero polinomiales en todo lo demás. Entonces, para todos aquellos grafos que las bolas no estén tan grandes, los vamos a poder tener algoritmos que lo resuelven en tiempo, ¿cómo se llama? En tiempo razonable. Entonces, al tamaño, a la bola, dada una descomposición arbórea, al tamaño máximo de la bola, se le llama el tree width. Entonces, si un grafo tiene un tree width pequeño, se puede resolver problemas en tiempo razonable. O sea, exponencial con respecto al número de nodos y aristas, y exponencial con respecto al tree width. Y es una de las cosas que más se está investigando, porque tiene un chorro de aplicaciones en un montón de demás. Vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, bueno, lo voy a dejar por aquí ahorita. Vamos a ver otro problema que es arc coloring en topologías bien restringidas, que son anillos. Después nos vamos a pasar a esto de descomposición de árboles en grafos. De hecho, es la primera vez que lo voy a dar en la clase, pero es bastante interesante y es bastante útil. O sea, estas cosas que aplican para grafos aplican casi para cualquier área. Díganme en el laboratorio que están y les va a servir. Entonces, sí vale la pena. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez.